Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Creo que lo hice, pero no. Bueno, vamos a Así que empezar. no te preocupes, no se grabó el milagro. Bueno, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, qué gusto verlo. Igualmente, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues vamos a presentarlo un poco, ¿verdad? Porque mucha gente no lo conoce. Mi primo no lo conoce, él es mi primo Sergio. Muy Este, buenas tardes, doctor. con él hacemos dos Micheles, pero bueno, hablar de ustedes es como hablar de una parte muy importante para la sociedad, como son pues su trabajo que hace de los métodos alternos, pero en el sistema penitenciario, ¿verdad? Usted es consultor de seguridad y especialista de los métodos alternos de solución de controversia. Es profesor de Derecho, de licenciatura, de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ha escrito 2 libros, el de Dios está en la cárcel y del sentido de la cárcel, entre otros, ¿verdad, doctor? Ha Así es. participado en varios. Pero entonces yo quiero que platiquemos, pues, de usted. Usted nació en Monterrey, vive en Monterrey y pues ha hecho estos trabajos en el penal. Nosotros pues nos preocupamos por la familia, que es parte importante de la sociedad. Y yo pienso que si nosotros como mexicanos entendiéramos nuestra identidad como de mejor manera, creo que podríamos coexistir de mejor manera y también serían como parte de la cultura de la paz, ¿verdad? Porque si yo sé quién eres y yo sé quién soy, pues nos vamos a respetar, vamos a coexistir. El mexicano luego tendemos yo quiero que pienses como yo, quiero que digas como yo, y en eso hay mucho pleito, pero en realidad, si entendiéramos y si supiéramos que cada mexicano, casi con seguridad, ¿verdad? No todos, pero tenemos unas líneas indígenas, otras de otros países. En Nuevo León tenemos mucho portugués, mi primo también tiene portugués, él es de mi línea paterna. Entonces, no sé, quisiéramos que nos platique, doctor, su experiencia. Bueno, tú tenías una duda, primo, ¿cómo es el trabajo del doctor en el sistema penitenciario? Bueno, la pregunta se la quería hacer un poquito que explicaran más, ¿verdad? Pero sí, vi un poquito sus videos. Yo la verdad no estoy muy relacionado con la justicia restaurativa. Me tocó simplemente, estaba compartiendo a mi prima que yo fui evangélico un tiempo y fui a las cárceles. Y en las cárceles me acuerdo cuando iba, nos pedían que nos quitaban casi todo, ¿eh? No entrábamos, casi todo nos quitaban, ¿no? No nos dejaban entrar con muchas cosas. No nos dejaban hablar con nadie, no podíamos orar por nadie, teníamos que estarlo en el cuarto grande, donde estaban los oficiales. Nada más podían hablar los que eran cristianos ya. Y lo que escuché yo de lo que hablaron, sobre todo la persona, la líder que fue una persona que tuvo que pasar un proceso penal y al salir, para ella pues fue muy difícil restaurarse en la sociedad. Prácticamente tuvo que tomar referencias, licencias, inclusive el trabajo que obtuvo lo obtuvo por el condado, y ella pertenecía, porque la empezaron a restituir de nuevo en la sociedad y le costó un tiempo. Y es lo que quería ella traer a los presos, porque muchos presos iban a salir, algunos de ellos, y pues obviamente, pues de una manera, una fe ayuda para convencer a la sociedad que ya son personas que ya pagaron la justicia ya se encargó de ellos, que no tienen por qué vivir con esa sentencia de muerte, ya cumplieron su prisión. Pero obviamente cuando sale alguien de la cárcel, pues la sociedad los ve de una manera muy distinta.
Entonces, lo que ella siempre hablaba sobre cómo restaurar esa manera de referencia para ellos en la sociedad. Entonces, eso es lo que ustedes se dedican, ¿verdad? En lo que estoy entendiendo. Sí, ¿Sí? así es. Es Ujú. una, yo le dije cuando mi prima me habló, dice, me imagino que es lo que hace, porque yo nada más puedo verse en la cárcel a cantar. Pero fíjate que Yo tengo que decir un poquito quién soy, discúlpame, Yuri, no te interrumpo. Tengo una licenciatura en administración de empresas. Estudié en un colegio evangélico y fui misionero también. Hice misiones en Ensenada, con una tribu Pai Pai, y hice también con un orfanatorio de niños pobres. Y me tocó asistir a una viuda con la pérdida de un paso y construimos iglesias y todo. Entonces yo ya estaba muy envuelto en la iglesia. Y pues llegaba mucha gente que venía de las cárceles y todo. Entonces yo escuchaba muchas historias de cómo les costaba entrar a la sociedad de vuelta. Tenían que tener referencias de pastores a veces, personas que pues tenían que convencer a la gente que ya no eran maniatos, ya no eran personas criminales. Entonces, cuando me dijo mi prima sobre usted, me imagino que es lo que se ha dedicado usted. Realmente yo no estoy muy envuelto en no, ese tipo de... fíjate que lo que dices, pues sí, ¿verdad? Eso hace el doctor, pero más en su libro El sentido de la cárcel, digo, todavía no lo consigo, doctor, ando en eso, pero lo que he estado Yo viendo, no lo he leído, ¿eh? Yo no lo he pero lo que leído. he estado viendo, y además Ahí les mando uno. que el Lo voy a doctor, leer. oye, fui en un par de ocasiones allí a Topo Chico con el doctor de hacer los talleres con las mujeres de justicia restaurativa, pero a mí se me hizo muy fuerte, pero lo que hace el doctor es que la gente tome conciencia de las repercusiones que tiene en las personas que sufrieron, ¿verdad? Lo que sea, cualquier delito. Entonces, así la gente yo creo que podría salir mejor, ¿no? Si de alguna manera entendiendo, yo creo que usted ha visto mucho cambio en esas personas, doctor, entendiendo lo que le causaron al tercero, pues de alguna manera se mejora su conducta o reflexionan más en cuanto a su delito que cometieron. Así es. Sí, efectivamente, o sea, realmente lo que sucede es que muchas personas que están privadas de la libertad en los centros penitenciarios viven su internamiento como víctimas. Imagínense qué fuerte eso, o sea, vivir un internamiento pensando que ellos son las víctimas. Y esto pasa porque, pues, después de cometer el delito y que son encarceladas a estas personas, pues la realidad es que viene una parte muy difícil en la vida, ¿no? No solamente para ellos, sino también para sus familiares. Entonces, imagínense que de pronto, pues ya no tienes la libertad que antes tenías de entrada, ¿no? Y ahí vienen una serie de cambios emocionales en las personas porque se empieza a presentar temas de ansiedad, de autoestima, de falta de seguridad en sí mismo, porque ya muchas personas eran proveedoras en el hogar, ahora ya no lo son. Empieza a perder esa confianza en sí mismo. Entonces, durante ese internamiento, pues se sienten mal, ¿no? Se sienten tristes, ¿no? Eventualmente, pues cuando están en el entrenamiento están pues con esta dolencia, la familia tiene que ir a hacer unas filas largas para ir a dejar el alimento en algunas ocasiones, quienes lo pueden hacer, y entonces lo que hacen es que pues viene una parte de sufrimiento, ¿no? Pero entonces, esta parte de sufrimiento lo que está haciendo es que estas personas pues se sientan mal consigo mismas, ¿no? Es esta parte de decir, híjole, no debía haber hecho tal cosa o lo que sea. Sin embargo, no llegan al nivel de reconocer que el hecho del por qué están ahí es por una causa que ellos mismos originaron. Es decir, si no hay este reconocimiento de responsabilidad, ellos pueden vivir ese internamiento sintiéndose culpables, pero culpables por lo que les está pasando a ellos mismos. O sea, no culpables pensando en la víctima que le pasó tal cosa, daño psicológico, daños materiales, sino el daño que estoy viviendo yo y el daño que está viviendo ahora mi familia. ¿Me explico? Entonces, realmente lo que trabajamos en las cárceles es esa reflexión y esa parte donde generamos conciencia de cuáles son los hechos que cometieron. Nosotros creemos que en la medida que haya este reconocimiento de responsabilidad, pues se va a tomar más conciencia, ¿no? Del delito. Muchas personas tienen esa capacidad de decir, ahora que me hago, digamos, consciente de lo que cometí, pues tengo la oportunidad de cambiar, tengo la oportunidad
de entonces saber por qué estoy aquí y vivir este internamiento con una responsabilidad. Sin embargo, si no aceptan esta responsabilidad, pues entonces sí van a vivir este internamiento como víctimas, ¿no? Como diciendo, híjole, pues es que, imagínate como esta parte de decir, el destino está en contra mía, o Dios, los ángeles, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que digan, es que no soy afortunado, no soy una persona afortunada en la vida y por eso me pasa esto, y no lo ven así. Entonces, nosotros pugnamos mucho porque las personas que han cometido delitos puedan pasar por ese proceso de responsabilidad. Hay personas que desde luego están en prisión por delitos que no cometieron, todos sabemos que se presentan justicia y todo, pero estos talleres están, digamos, elaborados para las personas que efectivamente dicen ellos mismos, o sea, pues sí cometí el delito, sí soy el responsable y entonces sobre esas personas es con las personas que se trabaja en la responsabilidad. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, Dios me perdonó, sí, pero ¿y la consecuencia de tus actos? O sea, siempre hay consecuencias y eso es lo que me gusta de, pues, de esas actividades que usted hace, doctor, que yo no aguanté el estrés de ir, pero Sí, la verdad es Entonces, que pues, es pesado el ambiente, sobre todo el penal del Topo Chico era un penal, quienes llegaron a ir ahí saben que es un penal que traía mucha carga de energía, se sentía la vibra, o sea, podía salir de ese penal realmente con una energía diferente, con vibras así que te ponían de un humor diferente al que pudieras haber llegado al inicio, ¿no? O sea, sí era muy impactante. Hay otros centros penitenciarios que no se vive esa vibra. Por ejemplo, el Centro Penitenciario Femenil de Nuevo León es un penal, además, con menos mujeres privadas de la libertad, lo cual lo hace pues diferente, ¿no? Es un lugar muy bien elaborado para ser un centro penitenciario. Incluso está catalogado como uno de los mejores centros penitenciarios del país. Entonces no se siente eso. Igual en los otros dos penales, en Apodaca y en Cadereyta, es diferente, ¿no? Hay áreas más abiertas, hay canchas de fútbol, áreas recreativas, etcétera. Entonces, pues es diferente, pero en el Topo Chico realmente sí se sentía una vibra pesada, ¿no? y ya, ¿y qué hicieron ahí, doctor? Ya no existe. Pues ese penal lo cerraron hace 3 años aproximadamente y lo hicieron una plaza. Está ahí como inicialmente creo que iba a quedar como museo, pero pues ya está cerrado. Ah, Esa es la cárcel de Topo Chico, ¿verdad? ¿La que estás Así es. hablando? Ajá, Ok, una muy de las bien. ¿Y cárceles tú? más famosas del país. Ok. Una pregunta, doctor. Sí le atiné a lo que hace, ¿verdad? Sí le dio al grano. Ok, muy bien. Porque más de eso quiero hacer unas preguntas también. Usted compartió ahorita que las personas que ya salen libres, obviamente, como dijo Yuri, no nada más decir Dios me perdonó, ¿verdad? La gracia de Dios cambió mi vida. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y ya sois lavado por la sangre. Voy a usar términos cristianos que yo usaba antes, o que oía mucho a los que hablaban en el público. Y obviamente venir y decir, oye, yo te acusaron de un crimen, vas y sales, ya eres una nueva criatura, según la de Corintios 5:17, ¿verdad? Que es lo que más famoso hablan. Obviamente ya las ideas y hablar de eso, pero las veces pueden ser comprensivas, pero no en la sociedad. Entonces, ¿qué sistema hay para restituirlos de vuelta? Por ejemplo, usted viene, los agarra, una pregunta, primero antes de empezar, ¿qué te inspiró a hacer este tipo de trabajo? Bueno, esa es Porque- una buena pregunta. Creo que ha sido de verdad algo muy espontáneo. O sea, tengo trabajando en centros penitenciarios cerca de 6 años aproximadamente. Ujú. Y, y pues realmente este tema de justicia restaurativa es el que me llevó a los centros y pues me he sentido de alguna manera pues cómodo trabajando con las personas privadas de la libertad, pero también siento genuinamente una responsabilidad de ayudar, ¿no? Entonces, de ahí nació siempre mi interés de estar en la parte de reinserción social y sobre todo ayudando a las personas para que puedan tener ese proceso, ¿no? Porque en nuestro país existe una alta, digamos,
una gran estigmatización en las personas, ¿no? O sea, no Ujú. solamente las personas que salen de prisión, ¿no? En otros aspectos también, ¿no? Como esta parte de las personas que están tatuadas, ¿no? De que, mira, ese tatuado es malo, cosas de estas, ¿no? Hay muchas cosas que están estigmatizadas en nuestra sociedad, pero sobre todo esto, ¿no? Este tema cuesta mucho trabajo a la sociedad dar oportunidades a alguien que ha salido de prisión, ¿no? No es fácil de confiar en alguien que ya tiene antecedentes penales. En Nuevo León y en algunos otros estados se eliminó el que las empresas solicitaran a los candidatos y candidatas esta hoja, ¿no? Donde dice que no tienes antecedentes penales y todo eso, porque se decía, bueno, es que se supone que ya, si ya salió de prisión, independientemente de lo que haya sido, pues ya salió, ya cumplió la pena, ¿no? Pero Ujú. socialmente no la ha cumplido, socialmente tiene esa parte de que pues es Estigma. una persona mala, es el estigma La exactamente. crítica, la crítica, el juicio de la gente, la opinión pública, ¿no? De la gente. Exactamente. Y fíjense que realmente sí es un problema fuerte. Hace poco estábamos en un taller en el penal femenil y una mujer nos estaba contando que su hijo estaba muy entusiasmado porque iba a entrar en una empresa a trabajar, una empresa reconocida acá en Nuevo León. Iba muy bien en su proceso ya ven que ponen los exámenes psicométricos y examen socioeconómico y tal, ¿no? Y la gente de recursos humanos maravillados con el joven, oye, ya queremos que entres, que nos interesa mucho tu perfil y todo eso, ¿no? Al final, ya al momento de la firma, le dicen, oye, pues ya todo ha concluido, tú serás el bueno, ya nada más queremos darte unas indicaciones ahora que entres el lunes a trabajar y todo. Y entonces el muchacho, contento, feliz, y les dice, digamos, inocentemente, ¿no? Le dice, mi mamá se va a poner bien contenta ahora que vaya a visitarla. Y entonces le dice, pero ¿no vives con tu mamá? No, lo que pasa es que ella está en un penal, está en la cárcel. Caray. Mm, Y así, o sea, dice que el de recursos humanos se fue para atrás y le dice, oye, pero ¿ya habías platicado este tema con alguien más? No, pues nadie me preguntó. Ok, a ver, mira, es que no te preocupes, mira, todo está bien, pero vamos a hacer unos movimientos y mañana te marcamos, ¿no? Y ya ay, la marca. Entonces, imagínense el nivel de estigmatización de decir, bueno, o sea, la señora nos lo contó llorando, ¿no? Ahí en el penal. Y dice, mira, yo me equivoqué, yo estoy pagando, voy a estar aquí unos años, evidentemente voy a trabajar en cambiar y todo, pero yo estoy pagando. Pero sí. mi hijo no tiene absolutamente nada que ver con el delito que cometí. Él es completamente diferente a mí. Dice, él estudió, él está estudiando, está buscando oportunidades para salir adelante, etcétera. Y resulta que le dicen en una empresa, no, no porque tu mamá está en la cárcel. Entonces, a ese nivel estamos en México y pues resulta que entonces se empiezan a cerrar los caminos, ¿no? Que Sí, luego... pero mire, doctor Spence, no nada más en México, también aquí. Yo asisto a 2 abogados para legalmente, uno en bancarrota y uno en lo que es real estate, lo que es Ay, bienes tú raíces. estás en California, no le dijiste. Yo estoy en San Diego, California. Aquí también existe eso, sobre todo cuando se hace, yo, por ejemplo, me tocó bueno, no la desgracia, pero pues sí fue algo que tuve que dejar allá a mi gerente hacer. Yo asistí antes a una compañía de consultoría y me tocaba hacer a mí de vez en cuando hacer las entrevistas. Entonces recién contratamos a una persona, la estaba entrenando y en entrenamiento, en el proceso, le habla a alguien, creo que el novio o el esposo, no nos quiso decir realmente quién era. Y de repente, la persona encargada, mía, nuestro gerente supervisor inmediato, entró y dijo, ¿quién es esta persona? Oh, me está hablando fulano de la cárcel, familiar de la cárcel. Y me acuerdo que el gerente además hizo así y así la dejaron ir. Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué? ¿No? Entonces me dijeron, es que tú contratarías a alguien que tiene un pariente en la cárcel. Entonces, Estados Unidos, que somos muy dados a derechos civiles, derechos de humanidad y Humanos. todo, ¿me entiendes? O sea, la despidieron. Y me dio tanta tristeza, y me acuerdo que me habló preguntándome si me partió el corazón, ¿me puede dar una referencia a usted? Porque no me la queda la compañía. Y dije, híjole, voy a tomar el riesgo y empecé a escribir. Y le dije, mira, si me corren por tu culpa, me voy a ir a buscar, le dije.
Y pues me partió el corazón porque dije yo, pobrecita persona, no nada que ver con ella estaba bien, su trasfondo informativo estaba bien, todo bien, o sea, nada más porque recibió la llamada de una persona en la cárcel, se me hizo injusto, inclusive yo hablé con Recursos Humanos, le dije, oye, qué injusticia hicieron con ella, pero ¿por qué? No, es que tenemos que mantener la ética, porque también no te olvidó compartir, decirte, era una compañía financiera donde hacíamos préstamos, recibíamos dinero y manejábamos efectivo. Entonces era algo que pues, me imagino que por esa razón no nos sintieron a gusto, porque también podría haber, quién sabe, las intenciones de la muchacha, entrar y a lo mejor robar identidad, cuentas y todo eso. Eran cosas que me empezaron a decir los recursos humanos. A lo mejor entró con la intención de, no sé, capturar datos, cosas así. Estamos hablando del año 1999, antes del Y2K. No sé, que era un poquito más a la antigüita. Entonces, y me dijeron, entonces, no te sientas mal. Entonces dije yo, bueno, y sí tuve que abrirles y decir, ¿saben qué? Me dio tanta pena. Le escribí una carta de referencia. ¿Me van a correr por eso? Y me dijo, no, no te vamos a correr, nada más que no somos responsables de cómo usa esa carta, tú eres responsable de ella. Ok. Pero sí he visto ese impacto, mucho, yo lo viví yo en esa persona. O sea, tu ejemplo no se me hizo muy raro, porque yo lo viví. Y tristemente, o sea, sí afecta la reputación de un familiar en la cárcel. O si le afecta a la persona, le afecta también a la familia. Y es ahí donde quizá hay unas preguntas que yo le voy a que quiero preguntarle a usted, porque aquí hablamos de genealogía. Y yo una cosa que yo vi en la cárcel mucho, y prima, voy a compartirlo en lo que hicimos la vez pasada, muchas de esas personas, en otro programa hablamos de la herencia de los abuelos, y hablamos cómo la influencia familiar genealógica afecta a nuestras vidas, en nuestras decisiones, en cómo nos educamos, cómo nos portamos en sociedad, ¿sí? Muchas de las personas que yo noté en la cárcel venían de padres que no nos desearon nacer. Nada más tuvieron relaciones sexuales porque era lo tradicional de la familia. O tuvieron vidas muy duras, se juntaron y tuvieron hijos de accidente. Y fueron hijos abandonados, maltratados. Es más, muchos de ellos hablaban hasta de cosas muy pesadas que les pasaban a las familias, que yo me quedé, oh, híjole, ¿verdad? Y podemos ver cómo ay, ¿cómo lo puedo decir? Los orígenes de tu existencia es importante. De dónde viene el trasfondo familiar pasado, porque Pues es es el la base de ejemplo la sociedad, la exacto, familia. sí, es el ejemplo que vas a seguir. Es el ejemplo que tú vas a seguir. Si el padre, es más, hablamos con Miriam Burbano, no voy a platicar eso. Ella habló de un experimento que se hizo donde estresaban a ratas. Y esas ratas vinieron cometiendo crímenes y todo. Y las que no, hacían una vida más placentera. Entonces, si vemos cómo las ciudades viven, aquí en San Diego lo vemos, en los lugares donde no hay mucha población, la gente vive más tranquila, es más tranquila, pasible. En la ciudad, vemos cómo los municipios crean estas reglas que todo el mundo vive estresado y podemos ver que hay más crimen, hay mucho más crimen. Es más, los jóvenes, por mucha voluntad que le pongas, se van a pandillas, ¿por qué? Porque falta a veces el modelo humano masculino, el modelo también de la madre. Y hoy en día con tanta cosa que pasa en las familias, los hijos están abandonados. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque creo que tiene mucho que ver la identidad del individuo para caer en la cárcel o caer en algo tan vil. Y solamente no se salir de ahí y seguir buscando esa identidad. Que es lo que imagino que usted se dedica a hacer justicia, ¿verdad? Imagino que es eso. Ahora, usted se inspiró por lo que compartió, pero ¿hay algo más personal de que se inspiró usted? ¿Algo que usted sepa? ¿Algo que usted le haya impactado en su crecer? No, nada. ¿Nada? La realidad es que nada, me siento muy afortunado y bendecido de no tener ninguna situación particular que me haya pasado para luchar por esto, porque me he encontrado en el camino con muchas personas que están en la causa, están, digamos, todo el tiempo trabajando por el tema de reinserción social y todo esto. Lamentablemente muchas de esas personas han tenido alguna situación particular, ¿no? O sea, que han detenido injustamente a algún familiar o les han cometido algún delito fuerte a ellos mismos o a sus familias. Entonces,
son como situaciones que les motivan después a estar trabajando en pro de esta reinserción social. Afortunadamente digo, o sea, no he tenido ese tipo de situaciones y aquí sigo, ¿no? O sea, no he necesitado esa parte. Ok, Yo, entonces, yo lo sí, conozco al porque doctor, es muy ajá. noble La y muy pregunta, buena espero que mi persona. pregunta no te haya incomodado, ¿verdad? Pero no para nada, ok, muy bien, no te haya incomodado porque muchas personas se meten en leyes porque ven injusticias. Yo pasé mi, mi examen de Derecho en la UABC aquí en Baja California y no la ejercí porque vine a Estados Unidos y me dediqué mejor a empresas internacionales pero algo que me motivaba mucho cuando yo me quería ser abogado era que pues venía de familia. Mi bisabuelo era Justo García López, que fue un abogado famosísimo en Jalisco. También venía del lado de mi mamá, el papá de él había sido abogado y después en la familia hubo 2 abogados. Y luego de parte de mi mamá, abogados. O sea, todo el mundo Y quería ser viene abogado. de Hermenegildo Galeana, era su tío tatarabuelo. Bueno, tengo una genealogía. Bueno. Mira, tengo una genealogía bien, así como me siento. Bien locochona. Bien locochona. Me siento así como que se fusió, como que X-Men y los DC Comics se juntaron. Mira, lado de mi papá, soy descendiente del legislador de Jalisco, los primeros legisladores de Jalisco, y antiguo dueño de todo el grullo, de don Pedro Michel Corona. Yuri y yo venimos de esas líneas, de esa línea. También mi tío tarabuelo, por parte de mi línea judía que tenemos, es don Manuel Godoy, el primer ministro de España. Imagínate. Y después, del lado de mi mamá, mi tío tatarabuelo era Hermenegildo Galeana. Y pues él tuvo a Fermín y a Pablo de hermanos, pues Pablo tuve a Juan Pablo Galeana, de ahí viene mi tío. Entonces, hay cuenta que vengo a hacer DC Comics y Marvel se juntaron. Así, salí, no sé, Captain America, no sé, algo se me mezcló, no, pero el saber que de mis orígenes a mí me ayudó a estudiar, me ayudó a ser un ser humano mejor. Entonces, muchos no nacemos con ese privilegio. Y obviamente nos formamos a través de nuestra identidad, ¿verdad? En lo que yo me acuerdo de una personalidad, cuando nacemos a los 7, 10 años nos formamos la primera pregunta, ¿no? Algo está mal aquí. Después viene, algo está mal y no pertenezco, ¿verdad? Y a los 21 años dices, algo está mal, no pertenezco y estoy solo. ¿Y por qué nací con estos dos? Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Sí, Estos son al mis principio, papás. sí, al principio me hizo una teoría bien bonita. A los adolescentes veces, hijo, les haré caso. Y ya a los 21 años, bye. Bueno, ya nos salimos del tema, pero el caso es que sí tiene mucho que ver cómo nos educan. Mucho que ver cómo nos educa. Entonces, yo pues quiero reconocerte tu labor, porque realmente lo A hiciste ver, en ¿qué iba a decir base el doctor, primo? a una injusticia o a injusticias que viste y dijiste, no, pues quiero alterar esta realidad porque se me hace justo. Entonces, doctor España, que le reconozco su labor, la verdad es muy interesante. Cuando me dijo mi prima, lo único que me acordé fue de esas experiencias de la iglesia y saber que la gente salía con mucha crítica. Y lo que me pasó a mí con la muchacha, ay, me acuerdo que estaba llorando la muchacha, porque nada más compartió, pues, que tenía un novio en la casa que había ido a visitar. Y me quedé pensando, wow, qué dura es la vida, ¿verdad? Claro. Bueno, ya hablé mucho. No, es que iba a decir algo el doctor. ¿Qué iba a decir? No lo voy a interrumpir, voy a poner en mute. No, está bien porque se hace más o menos la plática. Yo lo que les iba a comentar es que justamente, o sea, eso que ustedes comentan y esos trabajos de investigación que ustedes han realizado, la verdad es que sí tienen mucho sentido acá en lo que hacemos. Fíjense, una de las cosas que hemos visto en la experiencia en temas de personas que han cometido delitos y que están en prisión, muchas de esas personas vienen de familias disfuncionales. Sí. No todos ellos, evidentemente, pero hay un porcentaje importante que sí, lamentablemente, ha tenido la mala fortuna de que tuvieron problemas en familia, el papá se fue, la mamá se fue, etcétera. Y entonces hay una evidente falta de apego, ¿no? A algo o a alguien, ¿no? Y entonces eso choca mucho, ¿no?
Y hay un tema que se maneja mucho en justicia restaurativa, que es el tema de la vergüenza. Hay un autor que se llama John Bradway que maneja esta vergüenza en el sentido de que gracias a ello podemos, digamos, cambiar o evitar cometer algunas cosas, ¿no? Y es esta parte donde decimos, bueno, es que robar no da vergüenza, ¿no? Pues tú agarras el billetito y te vas. Dice, vergüenza es cuando te agarran. O sea, porque te agarran y dicen, a ver, ven para acá y te empiezan a exponer y todo. Y ahí es donde dices, híjole, esto no estuvo bien, ¿no? Pero cuando tienes una figura de autoridad, de respeto, de confianza, de amor incluso, pues es diferente porque dices, oye, no puedo cometer esto, no porque no quiera o no porque no pueda, claro que puedo cometer este delito, pero ¿qué pasaría si mi papá, a quien respeto mucho, o a mi mamá, que respeto mucho, se llega a enterar, ¿no? Entonces, es como, no lo podría hacer, oye, ¿por qué no lo? Pues es que qué vergüenza que me agarre, ¿no? O que se entere mi hermana o mi hermano que hice esto. Es esta vergüenza la que de alguna manera limita a algunas personas a no cometer delitos. Por eso, este término de las personas sin vergüenza, ¿no? Es que es un sin, ¿cómo que hizo eso? Si atrevió a hacer tal cosa, es que es un sinvergüenza, ¿no? Y entonces, no tiene vergüenza, ¿no? No tiene vergüenza, no hay alguien que le infunda de alguna manera esta barrera de cometer un delito, ¿no? Entonces, el no contar con familia, el no contar con una figura de respeto, de autoridad, pues evidentemente puede tender a que la persona no tenga ningún remordimiento, ¿no? De que, si me cachan, no me cachan, si me señalan, sí, pues yo fui, que pues no tengo vergüenza, ¿no? Y entonces el tener un lazo familiar, saber de dónde vengo, a quién le rindo mis respetos, ¿no? Y mi vida, etcétera, pues sí es de suma importancia. Sí, yo como he seguido pues las tradiciones indígenas, pues he convivido con diferentes tradiciones. En Australia vi cómo los indígenas, los nativos del lugar, se volvieron alcohólicos, se volvieron drogadictos, no trabajaban, pero, pero era por lo mismo, por el conflicto. Bueno, ya fue un conflicto muy fuerte de identidad, pero también lo he visto en Estados Unidos, que se hacen alcohólicos y lo de ¿cómo se llaman? Las apuestas. Y en México, pues, más o menos también, yo creo, tiene que ver, o sea, las familias pues se vuelven disfuncionales, los hombres alcohólicos golpean a la mujer, pero es parte de lo mismo, el problema de identidad que es un conflicto muy fuerte, y aparte, como dice usted, doctor, ¿a quién respeto? ¿A quién le doy mi vergüenza de alguna manera? No, ay, no voy a hacer esto porque ¿qué va a decir la familia, no? No, no existe. Entonces, para mí yo creo que es parte importante, por eso he estado con mi propuesta de ley, ¿verdad? De la identidad como parte también de la cultura de la paz, porque pues si no nos reconocemos nosotros, si no reconocemos al otro como diferente, pues no coexistimos, pero no nos respetamos y no hay pues sí, esta mejoría en la sociedad. Yo creo que México sería un mejor país si pudiéramos reconocernos, porque yo me he dado la tarea de preguntar, he hecho estadísticas, la mayoría no saben quiénes son ni siquiera sus abuelos, mucho menos los bisabuelos, ni dónde vienen, ni cómo se llaman. Entonces, falta de arraigo creo que es muy importante pues para estos procesos, ¿no? Que ya no, eso sí yo lo llamaría una prevención del delito, porque vas a evitar, ¿no? Que, ¿cómo se previene? No se previene poniéndole a luz para que no roben, ¿no? O sea, sí, es parte, yo creo, ¿no? Pero es muy importante esta identidad como que nos falta, ¿no? Para reconocernos y respetarnos. Así es. Exactamente, sí. Doctor, hablando de la identidad, bueno, yo sé que a lo mejor no es el tema de la identidad aquí, es más que nada lo que usted ejerce, pero creo que tiene mucho que ver cómo uno en su crecimiento se desarrolla eso. Le hice la pregunta, ¿usted qué lo inspiró? Porque obviamente tuvo que haber un desarrollo para esto. ¿Cuándo fue la primera vez que dijo, yo voy a hacer esto? Porque sabes que el mundo necesita esto. ¿Cuándo fue la primera vez que usted dijo eso? ¿A qué edad tenía cuando dijo, yo voy a estudiar esto porque veo que hay injusticias, veo que hay cosas que no se deben hacer, veo que puedo hacer aquí la diferencia con las personas? Pues fue hace como 6 años más o menos. Yo trabajaba en Procuraduría
Y entonces yo desde ahí me tocaba ver muchas injusticias, ¿no? O sea, me tocaba ver muchas situaciones de personas que ya se iban a prisión, que no tenían una manera de una efectividad que pudiéramos decir, bueno, es que va a servir de algo que está encerrado, ¿no? O sea, porque veíamos que, oye, ya salió tal persona, ¿no? Y salía la persona, pero seguía cometiendo delitos. Y entonces, oye, pero es que, pues no estuvo ya en prisión, ¿no? Regresaba. Y hace poco estaba viendo una encuesta del INEGI y el tema de la reincidencia está aproximadamente en el 40%, ¿no? Muy alto. Cerca de la mitad de las personas ¿Cuánto? inciden, 40. ¿Cuánto? Elevado. Es muy elevado. Y ahora, el tema de la reincidencia no es una cifra, digamos, que se tenga como cierta. ¿Por qué? Porque se tiene el número cuando la persona ya cae otra vez en el sistema, ¿no? Pero no sabemos si el 60% está delinquiendo. O sea, puede ser que estén delinquiendo, pero no se han detenido. O sea, salgan con la suya. Ajá, o sea, están cometiendo delitos, pero nadie lo sabe. Entonces, ese 60% está ahí como, pues, como dicen, ve tú a saber si no están cometiendo delitos, ¿no? Pero a lo que voy es que me preocupaba mucho el tema de lo que se hacía dentro de la cárcel, ¿no? O sea, creo que fue lo que me motivaba de que es que hay mucho trabajo que hacer dentro de la cárcel, porque ahí están las personas que necesitan la ayuda, que necesitan estos apoyos para evitar que vuelvan a delinquir. Muchas personas me han dicho, por ejemplo, oye, pero ¿por qué no tienes una asociación de víctimas de gente pobre o otras víctimas de delito, ¿no? ¿Por qué te vas y te ayudas a los malos, ¿no? Me dicen. Y yo, pues es que no es que ayude a las personas malas, sino que más bien creo que es una población que necesita ser atendida para evitar que vuelvan a dañar a la sociedad. O sea, Claro. o bajo esa visión, ¿no? De que evitar que vuelvan a cometer delitos, y creo que en la medida que esa reinserción se dé, pues todos salimos ganando, ¿no? Porque pues, ya no va a haber el delito. Claro, mira, voy a comentar esta anécdota, primero te vas a reír, ¿eh? No te vayas a... Pues mis primeros pininos de actor en 2018 me regresaron porque no quise hacer el papel. Él tiene películas en Netflix, doctor. Sí, me ha pasado. Te voy a mandar mi YouTube channel, Sergio Godoy, The Actor, ¿ok? Entonces vas a ver el relajo que hago. Pues bueno, recién empecé, pues yo estaba bien gordito, te voy a decir cómo estaba, sorry que te presenté, sorry. Y así estaba antes de gordito. Y ahorita pues ya bajé de peso, ya puedes ver, ¿no? Puedes ver ahí. Ok, entonces en aquel tiempo me daban cualquier papelito, ¿no? Y apenas había estado empezando y me dijeron, oye, te vamos a mandar a caso cerrado. Y dije yo, ay, no la. Y espérate tantito, ¿cómo que? Ay, sí, está un actor que no sé qué. Entonces hablé con la... Vamos a una cosa, voy a quitar el nombre porque no quiero que tengamos casos que, bueno, ahí fui y nunca me dijeron qué papel me iban a dar. No, nunca vi qué papel me iban a dar. Y me dio pena, pero me voy llegando allá y contento, me pagaron avión, hotel y todo. Me iban a pagar nada más una cantidad muy poquita, pero dije, ay, voy a salir a la tele según yo, no voy acá. Bueno, voy llegando y me dan, y veo que me están dando, no, yo no voy a hacer esto. ¿Qué te dieron? No puedo decir quién fue, el caso es que fue feo. El caso es que dijeron, oye, pero pues, ¿por qué? Porque en primer lugar van a poner mi nombre. Pusieron ahí, van a poner mi nombre. Dije, no. Entonces yo le dije a mi talent manager, no puedo. Ay, pues tienes que te lo cambie. Entonces le dije, me dijeron, ¿qué me quieres? Digo, pues póngame que otro, pero no me pongas, y póngame barba, ¿no? Y me dice, no, pues tú escoge el nombre. Y se me ocurrió el nombre Armando Guerra. Póngame Armando Guerra, no sé, estás loco. Pues no sé, póngame Armando Constantino Bonaparte, no sé, pero póngame algo raro, ¿no? Entonces, Pero ¿por qué ¿Mandé? no entendí por qué lo contaste? ¿Qué te acordó? Porque me dijeron que no les gustó los nombres. Dicen, no, pues no te vamos a poner Armando Guerra, porque se escucha medio raro el nombre. O Constantino Bonaparte, ¿no? Se va a escuchar bien. Y luego me está dando un papá. Dije yo, no. Y en ese momento me dijeron, no puedes salir.
tienes que regresar. Me regresaron. Tuve que pagar mi boleto de avión de vuelta, que nada más eso me costó. Pero dije, ¿sabes qué? Me alegró que no lo hice porque, aunque en el programa te dicen ahí al principio que eso es una redactación de casos verídicos, casos para acá y casos para allá, recién eres actor, no puedes arriesgarte a algo así porque te puedes estar quemando. La gente no va a ver que es un actor, va a ver a la cara de ese individuo y ahí vamos a ver la justicia restaurativa. O sea, era un caso de justicia restaurativa. No, Ok. no, ese es un programa como esos programas de tribunales que invitan a la gente Así que que es están pura peleando. mentira, ¿no? Que Sí, o eso es sea, sí, exactamente, de pero son casos reales de cortes, como Rocío reclamos Célsa Suárez. menores o demandas. Entonces me estaban dando un papel medio raro, dije no. Entonces, total, que me tocó nada más estar en la sesión y ver algo que dijo la persona, el personaje principal de ese programa, que porque algunos actores que redactaron un caso de una familia que estaba divorciando. Y en ese divorcio, supuestamente, era un caso real de la corte, ¿okay? Pero lo redactaron ahí, donde la señora descubrió a los 10 años después de estar casada con el esposo que le había estado en la cárcel y que no le había dicho. Además se casaron ya una edad muy ya arriba de 50. Y le decían, pues actuaron los actores, esos actores, dijeron, no, pues te amo, yo te quiero, perdóname, no te dije, me daba pena. Y ella decía, entonces una de las cosas que decía la personaje principal, dice, ¿sabes para qué es la justicia? Para enseñar a la gente lo que aprendió mal. Y si él te ama y se casó contigo después de 10 años, ni siquiera todavía sigues viva, es porque el Señor está bien. Ok. Está bien. Entonces, es como, O sea, no la mató. no, si decías payaso, digo, yo soy un poquito así chusco, no, soy serio, no voy a decir que no, pero soy serio. Pero en el papel tú ibas a ser el No. marido, ¿o Pues me no? iba a hacer, no, era otra cosa que no quiero ni comentar, casi que dije ni más, salgo de esta, o me ponen barra, me cambia el nombre o no salgo. Y me mandaron, fui a Miami y me mandaron de vuelta. Lo regresaron a su casa. Me regresaron y pagué mi boleto de avión para acabar la molada. Y no me pagaron nada. Y eso me había dicho pero lo que me daba coraje es que no te dijeron antes de ir, o sea, nada más y ya, como que te enganchan, ¿no? Y yo dije, no, yo no salgo en esto. Y le doy gracias a Dios porque las audiciones que he tenido después, me preguntan, ¿han salido en esos programas donde hay tribunal, juez? No. ¿Y ese Qué era un bueno, caso está real? bien. ¿Era un caso real? Es que lo que agarran casos de la corte de aquí de Estados Unidos Ah, y los renatan con un juez de verdad, una ah. persona que está ejerciendo leyes. Y obviamente los actores hacen la renatación o vuelven otra vez a revivir el caso que pasó en la corte. Te dan el script, te dan todo, porque ves que todo lo escriben, ¿no? Entonces, lo hacen más comercial para el programa. Pero yo no sabía de qué me habían hecho casting. Y nada más me dijeron, ya nos caíste muy bien y vamos para allá. Y ya estando allá dije, ni más quiero esto. Y luego cuando me dijeron, bueno, te cambiamos el nombre. Luego me dijo un tal manager, ¿tienes que te cambien el nombre? Y ya dije, pues Armando Guerra. Oiga, doctor, en Estados Unidos es diferente la justicia restaurativa. Yo siempre me he preguntado si algún día Exacto. llegaremos como allá a perdonar. Yo me acuerdo el caso ese que creo que también usted ha hablado mucho. Ahí lo veo que le preguntan, ¿cómo se llama el caso del violador? Ese caso es muy fuerte. Y la hija la perdonó con la madre. ¿Verdad? ¿Usted cree que haya un caso así en México? Porque el carácter del mexicano es muy difícil. La verdad es que bueno, para hacer como el contexto, hay un video en YouTube que se llama Encuentro con un asesino. Y ese video relata pues un encuentro de una madre y una hija que fueron, pues eran las víctimas indirectas, porque habían matado a la hija y a la mamá de la muchacha, ¿no? Entonces tienen el encuentro con el asesino en la cárcel, se platican cada uno qué es lo que ha pasado en sus vidas y todo eso, y al final pues el desenlace es que para ellas es muy benéfico porque logran perdonar, ¿no? Es como dejar atrás todo el rencor y todo eso, ¿no? Y
Y hay una parte donde cuando vemos este tipo de videos, las personas nos preguntan, oye, bueno, pero pues sí está muy bonito el video, pero muy emotivo y todo, pero eso fue en Estados Unidos. Allá es diferente, ¿no? Entonces es muy común escuchar esto, pero la realidad es que en México también sucede, en México también se dan esos casos a ese nivel de perdón y en todos lados, ¿no? Entonces, el tema es que es igual el proceso, digamos, se sigue de la misma manera en Estados Unidos y acá, solo que en cada país se han hecho variantes, ¿no? Que le llaman prácticas restaurativas, ¿no? De pronto nos hemos encontrado con algunas prácticas que hacen algunos centros penitenciarios que no es tal cual el proceso de justicia restaurativa, pero que sí tienden a llevar a cabo, digamos, esta reflexión o conciencia de las personas que han cometido el delito. Por ejemplo, no llegan al nivel de encontrarse cara a cara las personas, ¿no? Porque eso sí ya es más complicado. O sea, el pensar que una víctima quiera ir a un centro penitenciario para hablar de las cosas que sucedieron en el delito, pues no es tan fácil. ¿Hay alguna, o sea, su asociación de redes lo llega a hacer o hay alguna otra asociación que lo hace, doctor? Sí, nosotros hemos ya tenido algunos procesos y también en Fiscalía de Nuevo León han realizado procesos restaurativos a un nivel de tanto antes de llegar a la sentencia, digamos, antes de que la persona esté en prisión, pero también han tenido asuntos donde las personas ya están en prisión. Entonces, lo cual es verdaderamente satisfactorio para las personas porque tienen la oportunidad de encontrar respuestas, ¿no? De saber qué fue lo que sucedió, por qué el delito. Y para las personas que cometieron el delito, que esto es creo que una de las cosas más valiosas es que se hagan conscientes del delito, ¿no? O sea, que puedan tomar conciencia, ¿no? De que eso que cometieron, pues, tuvo unas consecuencias hacia la sociedad y hacia una persona determinada. En ocasiones ni se acuerdan del nombre de las víctimas, o sea, les puedes preguntar, a ver, ¿cómo se llama la persona que le cometiste tal delito, no? No, pues no me acuerdo, nada más sé que un señor o una señora así o asá, no se acuerdan, o sea, en el caso de que cuando son delitos espontáneos, no, hay otros diferentes como la violencia familiar o algo que sí conoce a la víctima, pero en otros casos no se conoce a la víctima y ni siquiera lo identifica, no lo visibilizan, digámoslo así. Exacto. O como lo que usted contó en la conferencia que dio presentando su libro del sentido de la cárcel, y comentó de una persona que pues no podía dormir por de la oscuridad y todo eso, y él pues de alguna manera el que cometió el delito pues estaba como que, ¿yo qué? Ajá, sí, o sea, esa persona ¿cómo se llama? Ya lo soltaron, es una persona que habían secuestrado. Esta persona había estado, él nos cuenta, no, me dice Lick, no han de haber sido más de 7 minutos que estuve, encerrado en esa casa de seguridad. Él ya tenía guardias que ya estaban detrás de él, un empresario. Y fue una reacción demasiado inmediata, por así decirlo. Pudieron rescatarlo, pero fue traumático para él. O sea, esos 7 minutos para él perdió su negocio, perdió su pareja, tuvo problemas familiares, problemas psicológicos y todo. Y la persona que cometió el secuestro, cuando platicábamos con él, decía, Lick, pero este caso no tiene sentido, porque dice, es que sí me gustaría, pero dice, no le encuentro sentido porque ni siquiera lo tuvimos mucho tiempo, y de volada llegó la policía, llegó el ejército, no sé quién. Entonces, para él decía, él, digamos, minimizaba el hecho, ¿no? Él decía, pues, ¿qué tanto puede él incluso en su mente decía, pues es un empresario que él ya salió adelante, él ya está con sus nuevos negocios y todo, o sea, deberían de preocuparse por mí, o sea, no me lo dijo así, pero casi era lo que me transmitía, ¿no? Yo estoy aquí encerrado, soy el que estoy sufriendo, estoy sin comer, en condiciones deplorables, etcétera, y él es empresario, él es rico, él va a salir adelante. Pues no, resulta que hay daños que cometiste, hay daños que se cometieron y él los tiene que saber para que los afrente, para que sea consciente de las consecuencias del delito que cometió. De lo Exacto. contrario,
pues él va a Ahora, pensar que no, pues no pasó nada, ¿no? ujú. Ahora una pregunta, disculpa porque en la manera que lo describes es muy parecido a lo que es aquí en Estados Unidos, sobre todo con los menores de edad. Aquí en Estados Unidos, cuando los cachan con droga, todo, hace cuenta que les hacen un juicio, pero para no afectarles, en trasfondo no se los afectan mucho. Los esconden para no afectarles el futuro y los ponen en un programa de servicio social para que aprendan la lección, ¿verdad? Eso lo hacen con los menores. Ahora, con los adultos está lo que es el parol, que le llaman, donde los dejan salir, lo están checando, lo están viendo, lo están revisando, como 1 año y medio, 2, y ya lo dejan salir y adelante, ya todo se paró. Eh, Pienso que, me imagino que Estados Unidos es el modelo legal, debido a que es un país muy más avanzado en ciertas situaciones, en las cuales ustedes copian, porque lo que está práctico es muy parecido a lo que se hace aquí en Estados Unidos. Me queda un poquito más profundo porque hay organizaciones ya mundiales que se meten a ayudar a esa persona. Además les dan trabajo, los ayudan, además se los llevan a otros países. Inclusive, ha habido que como episcopos se los han llevado a trabajar y les ofrecen ciertas cosas, depende de la technicalidad que tienen. En Alemania, por ejemplo, yo cuando fui a Alemania y visité, nos dijeron que a los presos que estaban en esa circunstancia restaurativa, los ponían a limpiar las calles para darles trabajo. Los ponían a atender ciertos servicios públicos para darles trabajo. Los volvían a entrenar, inclusive con cosas técnicas como para hacer plomería, electricidad, si no tenían un grado universitario. Y aquí en Estados Unidos a veces también hacen lo mismo. ¿Hacen lo mismo allá también? ¿Copian un poquito eso ustedes? Sí, hay muchas cosas similares. En el tema de justicia restaurativa, acá lo importante es que hay un componente adicional a todo esto. Por ejemplo, sí se da mucho en adolescentes este tipo de prácticas y todo, pero siempre tienen que ir acompañadas de una, digamos, de esta parte de la reflexión y de la conciencia de la comisión del delito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos donde pueden hacer servicio social, incluso, por ejemplo, hablando de temas escolares, ¿no? Cuando castigan a un adolescente, o, oye, tú estás castigado, ¿no? Si no hay un acompañamiento con ese servicio social o en ese castigo, como se le llame, probablemente el muchacho lo vuelva a cometer. Incluso va a decir, pues esto me tocó, o sea, me pusieron a barrer 3 cuadras por lo que cometí, pues ahora van 6 cuadras, ¿no? Y va. ¿Por qué? Porque no hay una reflexión de lo que pasó. Incluso podría hacer ese servicio social, pues como renuente, ¿no? De que, pues que, ¿por qué me pusieron a hacer esto si ni hice nada? Entonces, si fue un robo, pero como que ya le regresaron la cosa al que le robé, y, o sea, no sé para qué me traen en estas cosas, me explico. Entonces, él esa persona significa que no está asumiendo la responsabilidad. Entonces, aunque le pongan a un servicio social o aunque le pongan a hacer una actividad, no la va a desahogar de manera Ajá. consciente. Mira, una de las cosas que yo pienso que es muy importante, te voy a hacer esta pregunta porque es importantísima en base a lo que dijiste. Los jóvenes que se meten en ese tipo de situaciones, ¿los apoyan los padres? ¿O tienen al padre machista? ¡Ay, hijo, ponte más hombre, ándale! No, no, Me no, imagino que sí. no, Sí, porque si siguen haciendo lo mismo es porque el apoyo familiar es muy pobre. Sí. sí. Debe ser muy pobre porque, ay, mijo, ya te cacharon otra vez, no te preocupes. No, perdón que te lo diga así, porque sí, yo tengo Es clientes. que hay de todo, ¿no? O sea, porque también Sí, hay padres muy sobreprotectores que nos ha tocado trabajar con ellos donde dicen, es que mi hijo no hizo nada, es que yo no sé por qué lo señalaron a él es bueno y él es el mejor y todo, pero pues la realidad es que hubo una conducta delictiva. No significa que el adolescente sea malo de ninguna manera. Más ujú. bien tomó una decisión en determinado momento que lo llevó a una conducta delictiva que está sancionada por la ley y tiene que pagar. Pero Claro. Pero también es el ejemplo que ve en la casa. Yo, por ejemplo, veo muchachos aquí en Estados Unidos, sobre todo en San Diego, aquí en San Diego, California, sobre todo al lado de ciertas áreas marginadas, que están, ya se conoce. En la noche a veces no pueden salir porque hay mucha pandilla de jovencitos. Y muchos de ellos, ves a los papás, a la mamá, no les ves una apatía a los padres para corregirlos, para decirles, para estar con ellos. Ay, déjalo. Se te va. Y aquí me ha pasado esa situación. Yo hago declaraciones fiscales anualmente aquí en mi negocio. Y me he visto y topado con familias con esos problemas. Y siempre es lo que veo la fuente son los padres. Porque los jovencitos lo ven en la casa. Ven el trato, el maltrato.
copian o simplemente, como tú dices, la sobreprotección de la madre. Aquí en Estados Unidos ya los padres no pueden corregir a los hijos porque la madre se mete mucho. La madre, lo voy a decir sobre el grupo feminismo, es unas cosas que es tóxica ahorita la sociedad. Si un padre quiere corregir al hijo, no hablo de golpearlo ni nada, quiere meterse, es mi hijo, yo lo tuve, ¿sí? Y perdóname, lo he visto, lo he escuchado, y te quedas tú, oye, pues qué onda, entonces, ¿cómo quieres que te apoye en algo? O al revés, ay, déjalo, yo de chiquito lo hacía, nadie me pasaba, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos ese apoyo, que falta ese apoyo, lo que tú acabas de decir. Esa conciencia no puede entrar si no hay una corrección correcta y disciplina, si no se internaliza la distinción que se debe de hacer, porque nos movemos bajo distinciones. Entonces, si no distinguimos oscuro, apagado o algo, pues nunca vamos a entender nada. Pero ahora, ¿cómo se aplica esto con un adulto que fue abandonado o es huérfano y que desafortunadamente las circunstancias de la vida lo llevó a vivir una vida muy dura? ¿Cómo se relaciona? Porque, pues, obviamente, imagínate un hombre, niño abandonado, huérfano, se escapó, tuvo que vivir en la calle, vivir de... o sea, vemos casos de ese tipo. Y cuando cuando estuve yo yendo a esos grupos de iglesia, nada más fui 2 veces a compartir cantos y a orar y todo. Pero había personas que pasaban y decían que de chiquitos tenían que ir a recoger basura y venderlo. Vivían en cartones que sus padres nunca los trataron, además fueron abandonados después de lo que era el foster care, que le llaman, después de los 18 años los dejan ir y se quedan sin casa. Y de repente se ven una necesidad muy fea de surgir en la sociedad y no tienen la guía correcta. Vamos a suponer, la ley los aprisiona, los condena y todo y los restaura. Pero vamos a suponer que no agarran la lección. ¿Cómo se aplicaría eso en ese caso? ¿Qué se le entendería a ese ser humano bajo estas leyes? Y eso es muy buena pregunta, fíjate. La hice muy larga, pero gracias por Sí, entendérmela. pero sí entiendo el punto porque hay muchas personas con las que trabajamos en los centros penitenciarios que debemos de trabajarlas desde dos aspectos. Una, como personas responsables que han cometido delitos, o sea, porque se cometió un delito, eso es innegable, pero también entender que muchas de esas personas también han sido víctimas. Y también tenemos que empezar por ahí. Muchas personas que cometen delitos, bueno, también han sufrido delitos. Entonces, no podemos pasar por un tema de reflexión, de decir, híjole, no, pues la verdad es que sí me equivoqué, no debí haber cometido el delito, si ellos no se han reconocido como víctimas. También de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo también fui dañado en mi casa, en donde haya sido, me violentaron, y ellos también tienen que pasar, en todo caso, por un proceso de perdonar. O sea, que puedan transitar por ese perdón y que luego digan, bueno, a ver, digamos, quiénes son las víctimas y quiénes son las personas ofensoras. Y puede ser que te sientas en los dos niveles, digamos, ¿no? En estos dos aspectos de víctima y también ofensor, pero te tenemos que hacer que reconozcas que evidentemente estás ahí para que puedas avanzar. ¿Quién Porque nos ayuda en eso? ¿Qué programa nos ayuda en eso? en la asociación nosotros lo hacemos a través de los talleres de concientización y todos los talleres de justicia restaurativa que hacemos. ¿Los fomenta el gobierno o es una No, es una organización? asociación que hizo el doctor. Tú la Sí, es hiciste. Se Ok, llama muy bien. Redes, ¿verdad, doctor? Redes, ok, muy bien. de la sociedad civil. Ok, continúa, disculpa, te interrumpí porque obviamente para ese tipo de restauración, como tú dices, como se le llama, debe de haber un apoyo social financiero también. El programa ahora esto lo fomenta el gobierno del estado, lo fomenta Sí, una nosotros organización mundial. recibimos apoyo de gobierno del estado. Ujú. Ok, muy bien. Ah, Bueno, ¿nos puede decir un poquito más cómo se fundó Redes? ¿Cómo se te vino esa idea de hacerlo? claro, yo les comentaba, tengo como 6 o 7 años más o menos trabajando en los centros penitenciarios y llegó un punto, o sea, lo hacía a título personal, realmente era en mis horas libres de trabajo, en horarios donde yo podía ir. Y después llegó un punto donde sentía como esta necesidad de formalizar el trabajo que hacía y lo principal era tener una asociación civil, ¿no? O sea, algo que tuviera un respaldo para poder hacer esos trabajos. Pero esta, digamos, formalización llegó hace 3 años aproximadamente y fue cuando a partir de ahí ya, en mi caso y junto con el equipo de trabajo que está aquí en redes,
pues ya nos dedicamos al 100% a esto, ¿no? Ay, qué Mm, bueno, doctor. de acuerdo. Qué bueno que a usted le gusta eso, porque de verdad que su trabajo, bueno, siempre lo he admirado mucho por su personalidad, ¿verdad? Porque cuando nos daba clase en la maestría, el doctor decía, hay que ser congruentes, no puedes ser mediador si tu vida no es congruente con la paz, ¿no? Con la justicia, con la honestidad. Entonces, fue un maestro muy inspirador, muy lindo. Y Pues pues su trabajo es muy ejemplar, sí, muy exacto. Hay causa, poca causa, gente que él lo hace de verdad con mucho amor y mucho respeto a las personas. Yo veo su forma en que los trataba. Muy bonito el doctor, y sus libros, sus trabajos, muy bonito. Y es lo que queríamos hacer también, doctor, reconocer su su labor trabajo, su y trabajo. su Bueno, trabajo. yo apenas lo conocí y la verdad estoy fascinado porque pues las personas que hacen bien la tierra, Dios las recompensa mucho. Dios las Mm. recompensa mucho. Yo lo compartí la otra vez aquí en un programa. Yo tuve la oportunidad de conocer a la Madre Teresa en persona. Y ella hizo un cambio conmigo por su manera de ser. Lo compartí una vez, lo voy a compartir ahorita. Yo me hice evangélico a los 15 años en un hogar, en una escuela de franciscanos, imagínense. Ok. Y en Y a mí las Tijuana, cosas más raras. y en Tijuana. Y el obispo de Tijuana era nuestro director. Imagínate. Y otro señor franciscano. No, hombre, bueno, lo bueno es que fueron nice conmigo, fueron muy buena gente conmigo. No me iban a expulsar de la escuela y mi mamá fue a hablar con ellos. ¿Sí? Sí. Y bueno, y me hicieron ir a la casa de los pobres a dar, a atender, y luego me hacían orar en las iglesias, cuando hacíamos eso, me hacían orar y todo. Entonces, un día, cuando tuve la oportunidad de conocerla era el último año, y me habían pedido que si no me hacía católico, no me iban a dejar graduar. Y dije, bueno, Dios mío, pues yo creo que a lo mejor no voy a graduar en la preparatoria, ¿no? Pero bueno, dije, échame la mano aquí. Y me salió algo muy bonito. ¿Y por qué todo lo comparto? Porque se me figura ese tipo de persona. Porque ella dijo algo muy bonito. Me dijo algo muy bonito y creo que tú y yo lo podemos ver en nuestro trabajo. Yo asisto a gente también con cosas, no, pues no legales como tú, pero con servicios que les cambian la vida. Igualmente, mi prima Yuri, como abogada internacional, hace lo mismo. Sucede que en aquel tiempo en Tijuana había Cartolandia. Entonces había un montón, pasaba la frontera y veías un montón de cartón, de casas de cartón sobre el río, ¿no? Y pues un día fuimos a hablar de las zonas marginadas, por qué viven así, los inmigrantes, todo. Bueno, total que la mera hora estaban ahí unos misioneros de la madre, porque en el 89 ya vino a fundar una casa hogar de 5 días, cerca de la central caminera de 5 días, para ayudar a esas familias. Entonces llegó y ya, pues, el gran, ahí la madre Teresa vino, entonces, había en aquel tiempo la historia. Bueno, tú sabes que nos tocó, llegaron los misioneros, dieron comida, nos pidieron que ayudáramos, ya ayudamos. Nos pidió nada, ¿de qué colegio vienen? Esto para acá. Pues pasen al frente y lloren por la comida. Y pasa que me dicen, mis amigos, mis compañeros se apuntan. Y dije yo, pues, ¿por qué a mí? Y no, pues tú sabes que siempre te piden orar. Bueno, oramos por la comida, pero yo no me persigné. No me persigné. Entonces la madre se me quedó viendo. Y no me hace así. A las 3 días se escucha un rumor en el yo estaba saliendo. ¿Ves que ya cuando sales de la escuela, ¿no? La preparatoria, ¿sabes? Sí, sales. Pues ya había terminado el día. Y ya de repente voy y estaba la madre de eso afuera. Y aquí pues no había camaritas de Facebook como ahorita, ¿no? Si me tomaron fotos no tuvo ni conseguir el periódico, pero me da risa porque de repente viene, entra el obispo y el padre y la directora y todo. Y la señora, la madre Teresa me señala y va hacia mí y me abraza y me dice, ¿tú amas a Jesús como yo? Y yo le dije, no, ellos me quieren expulsar. Así le dije. Porque no lo creo porque usted es católica y yo soy evangélico. Yo se me querido poner expulsar de hace 3 años. ¿Y qué te dijo ella? Me abrazó y me dijo, no, si amamos. Y si la iglesia supiera lo que había yo pensado, si la iglesia me ha hecho la guerra también. Pero, lo que te puedo decir que el amor de Cristo es universal. Y me abrazó, me persinó, me dijo, y me estaban traduciendo porque ella no hablaba bien español, estaban traduciendo.
porque me estaba hablando más en inglés y pues, yo entiendo en inglés. Y me dijo, y lo único que dijo, dile a ese muchacho que nunca deje de hacer bien y amar a otros, porque el bien que das a otros y el amor que das a otros tiene manera de regresarte, no importa qué circunstancias te rodean. Y me besó. Wow. Y le dije, oye, y yo, dígale que no voy, dígale que me fui, quiero grabar. No, pero sí es cierto, es lo que hace el doctor, él Sí. hace el bien. O sea, por eso te comparto esto, porque siento que tú eres un hombre que ha hecho, algo te creó carga a la humanidad. Hay madres Teresas por una razón. Viste algo injusto, viste algo que podías cambiar, alterar en la vida de la gente, ¿verdad? Y tú tienes, te voy a dar una pregunta, ¿tienes hijos? ¿Estás casado? Te voy a dar esa pregunta, ¿sí? Tiene 2, que yo Tiene sé, dos hijos, ok, muy bien. Y no voy a preguntar la edad, nada más, sigue siendo tan un padre, chiquitos. tan chiquitos, ok, padre de familia. Ok, entonces, este ejemplo que digo, me acuerdo mucho porque la gente que hace bien nos va también de la patada. Nos enfrentamos a tantas cosas y a gente cívica, resignada y sobre todo criticona y mediocre en su frialdad y vulgaridad. Perdona la palabra, lo voy a decir así. Entonces, de las anécdotas que has tenido ahorita en tu trabajo, ¿qué es lo más difícil para ti? Pues lo más difícil es de pronto, pues cargar con esta responsabilidad tan grande, ¿no? De seguir acudiendo a los centros penitenciarios y todo, y de pronto no tener el apoyo de gobierno, porque a veces sí hay proyectos, a veces no, a veces sí hay financiamiento, a veces no. Entonces, la realidad es que nosotros no paramos por eso, o sea, siempre estamos trabajando independientemente de que haya el recurso o no lo haya, porque pues lo hacemos como de vocación, ¿no? Entonces, sí, pero sí, la verdad es que sí es a veces difícil estar trabajando cuando no se tiene el recurso, ¿no? Porque pues como quiera hay necesidades y todo. Pero ¿Y pues has pedido siempre. casos? ¿Has pedido casos? O sea, tú peleas esos casos en corte para restaurar, ¿verdad? Lo que escucho. Y les creas, les buscas lugar donde vivir, donde les puedan dar trabajo. ¿Tú haces eso también? Más que vivir, trabajo. Trabajo, ok, en redes. Tú los conectas ok, muy Sí. bien. ¿Y has visto casos muy negativos de empleadores o aquí como lo que compartiste? Nos tocó un caso de una persona que pudimos colocar. Esa persona estaba muy pues, contenta de que había podido entrar a trabajar y todo, pero de pronto sucedió algo muy similar a lo que tú nos platicabas. Una persona de recursos humanos ahí se metió a Google para saber como su antecedente y todo, después de que tenía 3 meses de haber ingresado. Tenía premios de puntualidad, era una persona muy reconocida ahí en la empresa, o sea, como que se ganó rápido el cariño de los compañeros de trabajo, pero se dieron cuenta de dónde estaba él y todo y lo corrieron. Ay, no, qué horror. Debería existir una materia en la escuela, ¿no? Que fuera justicia restaurativa para poder ponernos en los zapatos de los otros, porque qué difícil. Ujú. Pero ¿sabes qué es difícil? Porque cuando me tocó ese show allá en Miami y vi los casos que... No, yo la verdad, y lo que veo aquí con mis abogados que ayudo, bueno, los míos no son tan serios, son casos más civiles, ¿no? No penales, sino más civiles, en el aspecto de, pues, que paguen deudas, que les perdonen las deudas y que no les quiten la casa, no, nada que ver con lo tuyo, o sea, todo está, ups. Pero lo que yo veo es que ya que una opinión se crea en la sociedad, es difícil borrarla. Las difamaciones, los chismes, las cosas calan, Sí. calan mucho, calan a la gente. Entonces, ¿cómo redes ayuda a las personas que asistes con ese tipo de trauma? Pues nosotros ya básicamente les hacemos hacer conscientes de que lo que viene al salir de prisión es la verdadera prueba. O sea, realmente el internamiento, todo es, digamos, está controlado de alguna manera. No es que sea fácil, desde luego que no, pero está controlado, ¿no? Porque ellos están adentro, tienen sus horarios y todo, pero el verdadero reto se viene al salir. Nosotros platicamos mucho de eso en los talleres, de que es importante tener mucha fuerza al momento de salir,
porque al momento de salir no van a recibir, digamos, más bien no los van a recibir con los brazos abiertos, más bien va a haber puertas cerradas, una y otra cerrada, y ellos, nosotros lo que les decimos es que es donde tienen que tener el valor para seguir intentando y salir adelante, porque si no existe ese valor y esa tenacidad para insistir por un camino diferente al anterior, es muy probable que regresen a lo que antes hacían. Sí, porque la comunidad no los está animando. O sea, no tienen una comunidad que los impulse a ser mejor, o simplemente la ecología de humanidad al lado de ellos es muy tóxica. Juicio, crítica, van por ejemplo, sí, o sea, prácticamente, y sí, ponte a ver, de vez en cuando tú y yo tenemos esos prejuicios también, de repente escuchamos y, uy, y como, y nos toca tiempo, como que, wow, la regla de oro, ¿no? Aplicar la regla de oro, o sea, pero sí sí entiendo. Redes, y voy a preguntarte a tu organización, y mi prima, si aquí tú eres la que la conoce más, pero yo quiero saber porque como radio escucha, vamos a decir radio, ahorita, vamos, audiencia, como audiente, vamos a decir, tú no sé si estoy usando la palabra correcta. A mí una de las preguntas que daría más es esta. Ok, recibes ayuda del gobierno. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente, hay muchas organizaciones que reciben mucho dinero para ayudar a personas. El problema no se arregla. Es más, se causa más, hay más delincuencia, hay más cosas que pasan. ¿En qué manera redes tiene un control de calidad en lo que está haciendo? ¿Cómo reportan ustedes su control de calidad al Estado, a los distritos? ¿En qué manera ustedes demuestran los resultados que está viendo de su organización? Nosotros tenemos una base de datos con indicadores. Nosotros hacemos test de cómo ellos inician los talleres y cómo los terminan. Y ahí tenemos mediciones de cambio respecto al tema de exclusivamente de responsabilidad, concientización y perdón. Nosotros vamos como midiendo eso y vamos, digamos, descifrando por qué razón se da eso. ¿Y el trasfondo informativo de ellos cuando piden trabajo se les cambia o aparece ese récord todavía? No, nosotros ya no damos seguimiento, eso lo hace directamente el centro penitenciario. Las personas que se acercan con nosotros ya es, digamos, porque nos contactan una vez que salen o lo hacen de manera privada o a través de sus familiares, pero no estamos, digamos, ligados para cuando salga una persona inmediatamente lleguen con nosotros, eso no es así. Ok, muy bien. Entonces ustedes son referidos más que nada por la misma penitenciaría. Es correcto. La misma penitenciaría, los mismos sistemas jurídicos. Ellos son los que hacen estos enlaces, exactamente. Ok, muy bien. Y tú fundaste esta organización Redes, correcto. Así es. Aparte de ti, ¿hay alguien más que se dedique o es tú la única persona que lo dirige? Sí, somos 7 personas en la organización Ok, y pues todos estamos ahí trabajando con diferentes actividades. ok. ¿Y ¿en qué parte de México estás ejerciendo En esto? Monterrey. ¿Mande? En Monterrey. Monterrey, ok. Y no hay nada, ahora te mandaría, es nada más Monterrey. ¿Hay algo en la Ciudad de México y algo en otros Hemos estados? estado colaborando en Guadalajara, tenemos una colaboradora en Guadalajara y hemos estado participando en el penal de Jalisco Ujú, y también en los penales de Coahuila y próximamente andaremos también en Tamaulipas. ujú. Oh, Ujú. wow. Entonces Vamos. te estás extendiendo, Pero la sede está aquí en Monterrey. bueno, pero están extendiendo, eso es lo bueno. No, Ujú. pues, pues bueno, yo creo que ya me contesté todas las preguntas. Sí, ya. Y ahora más te Muchas voy a decir gracias, una cosa, doctor. nunca salí en ese programa, ok. Ya nos dijiste, primo, Para que no vas a quemarme, estar. ok, como actor. Dos, me gradué de la preparatoria, gracias a la hermosa Madre Teresa. Sí, porque el obispo me habló y dijo, como que me dijo, lo que queríamos era educarte y todo. Digo, pues sí, pero pues haciéndome erróneo y echándome equivocado, porque no creo en la Virgen, ¿verdad? O sea, porque está medio gacho. Y luego, gracias a Dios, y digamos, quiero aclarar eso del programa, por favor, ¿no? Pero licenciado España, la verdad, Doctor admiro, España. doctor España, discúlpeme, doctor España. Pues yo la verdad, su vida es fascinante. La verdad, quien transforma el mundo es fascinante. Y le preguntamos de la identidad porque tiene mucho que ver.
Si la gente estuviera consciente de su identidad, cómo se forjó, cómo se formó, cómo se ha hecho y trabaja en ella, aun cuando la vida es injusta o la vida nos presenta cosas amargas, no había la situación que vemos, ¿verdad? Sin apoya a negocios como ustedes, mío. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un negocio de bienes raíces, una cuestión de embargos, demandando bancos aquí en Estados Unidos para reposición de casa, o también bancarrotas, ¿verdad? Y sí, la ley ampara en esas situaciones, pero hay mucha gente que abusa del sistema. Y el hecho simplemente de tener esta experiencia, sabemos que hacemos un bien al mundo, no todo el mundo vamos a alcanzar. La razón por la cual hablo de la identidad es que me dijo mi prima que íbamos a hablar de la identidad, pero parece que la identidad se cruzó, ¿verdad? Sí, Se es parte cruzó, de... se cruzó, pero la verdad, vemos, es la herencia familiar la que causa todo este problema, la disfuncionalidad familiar. Usted como doctor, viendo todo lo que ha visto, como padre de familia, ¿qué aconsejaría a todo ser humano ahorita sobre este problema? Bueno, es una gran pregunta porque realmente siento que todos tenemos una parte que aportar, ¿no? Me parece que pues hay muchas carencias en el mundo, mucha violencia, muchas áreas de oportunidad en varios aspectos y todo, pero creo que si todos tomamos un poco de conciencia y trabajamos en algo, en lo que podamos, ¿no? Porque cada quien al final del camino tiene sus actividades ya determinadas, ¿no? Sus trabajos, su familia, etcétera, y a veces no te da tiempo pues para pues algo, ¿no? Pero creo que siempre hay una oportunidad para poder apoyar. Por ejemplo, acá en la asociación de pronto se han juntado con nosotros personas de voluntariado, pero dice, oye, yo tengo un cierto tiempo libre de tales fechas y han colaborado con nosotros. Ya de pronto ya no vuelven, otros regresan, pero siempre hay gente que está dispuesta a poner un granito de arena y creo que esa es la clave, ¿no? O sea, que a final de cuentas, pues todos de alguna manera pongamos algo para intentar cambiarlo, ¿no? O sea, las cosas malas. Entonces, envolvernos en programas como el suyo, ¿verdad? En tu vida propia, o sea, en respetar al otro, en no criticar, nos pasa mucho ahora en los que respetamos mucho a los de identidad sexual diferente, pero uno ya no puede dar su opinión, o sea, me refiero a todo, ¿verdad? O sea, queremos la paz, pero respetándonos, coexistiendo, sin tener que convencernos. Hey, todos pensamos diferente, no tienen que juzgarnos ni juzgarlos, ¿no? Y pues no tienes que meterte en asociaciones, quizás solo siendo respetuoso y amar a tu familia, en ser mejor hijo, ser mejor hermano, ser mejor padre, ser mejor esposa, esposo, lo que nos toque, en hacer las cosas lo mejor. Como dice el doctor, que vivamos la justicia restaurativa, la mediación, que sea nuestro sistema de vida, ¿no? No nos ponía el ejemplo el doctor. Vas manejando, te vas peleando. ¡Ey, yo soy esa! Pero intenta ya no hacerlo, doctor. Pero es que sea parte de todo, ¿no? De lo mismo, que vivamos, Claro, que claro. respetemos al que pasa, al que se va, al que... ándale, paz, sí, sí, hombre, ¿verdad? Que sea parte de todo. Sí, voy a hacer un sketch aquí con usted, doctor, sí, doctor de España. Vamos a suponer que estoy... No me vaya a reír, por favor. Doctor, ¿no se tiene que ir? La, ¿Sí tiene tiempo? ¿Sí tiene tiempo? tenemos tiempo que en la preparatoria, rápido, sí tendrá tiempo, ¿verdad? En la preparatoria, nosotros antes de irnos a la universidad, nos presentaban maestros o personas de la sociedad, licenciados, abogados, doctores de todo tipo. Me acuerdo que eso hacían en la preparatoria. Vamos a suponer que usted entra a una clase de la preparatoria, ya el último año. Sabe que muchos de ellos van a estar aplicando para la universidad, están aplicando para todo. Y hay algunas personas que no saben todavía. Si usted llegara con este tema a esa clase, ¿cómo inspiraría a esa clase a tomar esa decisión de hacer lo que usted hace? ¿Cómo la tomarían? ¿Cómo inspiraría a la clase a hacer lo que usted hace? ¿Qué les diría? ¿Qué le diría? Ok, bueno, pues yo creo que el ejemplo es el que vale más, ¿no? O sea, como el tema de ver de transmitirles los resultados que hay,
O sea, que se generan los resultados que pueden vivir ellos mismos, sentir cuando están trabajando por alguien más. Y creo que eso es lo que eventualmente a un adolescente podría llamarle la atención, ¿no? Oye, a mí me gustaría ser agente de cambio, a mí me gustaría de alguna manera, no sé, imagínense cambiar algo, ¿no? De las personas y eventualmente, pues eso es lo que creo que les podría inspirar, ¿no? ¿Hay demanda en esta profesión? Ahorita hay mucha demanda. Se necesitan más profesionistas como usted que hagan esto. No, la verdad es que es un sector olvidado. Afortunadamente hay muchas organizaciones civiles de la sociedad que están, digamos, luchando por otras causas, ¿no? Que hacen que son muy necesarias, pero el tema penitenciario es un sector olvidado, eso es una realidad. Entonces, ojalá se sigan sumando más gente. No digo que no haya nadie ni que seamos los únicos, ni mucho menos. Claro que hay muchas instituciones muy reconocidas, muy buenas, pero son pocas. Pues Wow. muchas gracias, doctor, No, pues sí, nos por contestó su tiempo. por el tiempo. Bueno, yo voy a platicar de algo, a ver si un día lo platica con sus hijos, ¿ok? Nada más, porque yo tomé un curso llamado Sabiduría, porque me dijo mi prima, vamos a hablar de la identidad. Ah, pues quiero compartir esto. Rápido, yo tengo un grupo, en un curso que hice de 1 año, me hicieron hacer mi biografía. Y algo que me dijeron es que pusiera lo que dijo mi mamá de mí cuando me vio nacer. Y pues ya cada año pongo y añado una página. Y una de las cosas que me llamó la atención de cuando hicimos este ejercicio, sobre todo con la gente más adulta y gente que tuvo la experiencia que usted con las personas que trabajan, porque muchas personas hicieron esta biografía, fue perdonarse. Yo, gracias a Dios, no tuve, bueno, perdoné mis errores pequeños, pero la gente que estaba en el grupo había hecho cosas muy serias. Ya la ley los había acusado, ya la ley los había puesto. Y tuvieron pues, programas como el de usted. Pero aún así tenían el trauma horrible. Y digo porque hubo un caso, pues como fue en una clase, no lo puedo platicar. Y él lloraba y lloraba el señor. No podía hacer esa página en su vida, porque tenemos que hacerlo por edad. Y cuando le tocó dar esa edad, el señor lloraba y lloraba y lloraba. No quería ni tocar esa parte. Y el asesor del curso le ayudó a superar eso. Y quizá lo más grande, el ejemplo más grande que le dijo el profesor es: tienes que perdonarte. Es porque a lo mejor ya la gente te perdonó. El que está dando la historia eres tú. Exactamente. Y ¿y por qué lo comparto esto ahorita? Porque realmente le queremos reconocer lo que hace. Creo que su sistema ayuda a muchas personas a perdonarse a sí misma por sus errores. Sobre todo si son personas que las circunstancias de la vida los atrapó en este tipo de Y vidas. aceptar la consecuencia de sus actos. Exactamente. Sí, sí, sí. Ok, y pues antes de irse, doctor, bueno, no sé si vamos a completar, pero doctor Jesús, nosotros somos, se llama Dos Micheles porque pertenecemos a esas familias. ¿Usted alguna vez escuchó de la familia Michel de nosotros? ¿Escuchó de nosotros? ¿No? ¿Nunca? No. ¿Nunca? Ok. Muy bien. Quiero, no sé cómo hacer la pregunta, me sale algo así, porque quiero que se vaya diciéndonos algo tan bonito, la verdad, tan bonito. ¿Qué nos diría a todas las familias, qué diría a todas las familias ahorita que están viendo este programa? En base a su experiencia como padre e hijo, yo creo que no sé si hacer esa pregunta, pero ¿con qué quisiera dejar este programa con nosotros? Porque es importante saber nuestras raíces y orígenes como familia, en base a su experiencia. Ay, no sé si hice la pregunta correcta. Sí, yo creo que está muy bien. Sí, pues me parece que, digo, pues también nadie somos perfectos, ¿no? Todos cometemos errores y nos equivocamos, pero creo que de alguna manera, pues sentir esta responsabilidad de ir transmitiendo esto a nuestros padres y a nuestros hijos, ¿no? O sea, como esta
identidad de lo que hablábamos, ¿no? Para generar este respeto y esta, digamos, vergüenza, ¿no? De que nos mantenga siempre alertas de hacer lo correcto. Eso creo que sería lo importante. Eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo Queremos creo que no lo puede decir reconocerle y mejores palabras. honrar su vida con un pequeño homenaje de nosotros en este programa, pues su trabajo y reconocerlo y pues agradecerle su tiempo. Y pues Yuri ya la conocía, ya lo conocí. apenas Fue mi tuve el maestro. placer de conocerlo. Y si desea conectarse conmigo, Sergio Godoy, el actor. Ok. También tengo mi Puede- página de Hispanos Unidos Financial, también es mi compañía, y pues ahí nos podemos contactar. Y también una pregunta rápido, antes de las redes, también la gente que no sea referida por organizaciones gubernamentales, ¿puede también alcanzarlos y pedir ayuda? Sí, o sea, nosotros también recibimos donativos de empresas. Ujú. Tenemos una cuenta bancaria para las personas que de pronto también nos ayudan, ¿no? Muchas personas también nos han ayudado de esa manera y pues también es como, pues seguimos alcanzando los objetivos. Ok, ahí me pues pasa los datos que para sí. poner, doctor. Voy a decir, aquí tiene su plataforma, doctor Jesús. Gracias. Aquí tiene su plataforma, es bienvenido. Y pues lo que a mí me tocó su vida mucho. A mi prima, probablemente, porque mi prima fue la que lo invitó, pero obviamente lo conoce, mi prima lo conoce más tiempo. Pero gracias por lo que hace al mundo, la diferencia, por demostrar su verdad, bondad y belleza en la manera que lo expresa. Pues Muchas Dios gracias, Micheles, gracias por haber estado aquí. No sé qué más hay que decirle, prima. Digo yo. Pues ya que ya terminamos, ya le quitamos más de 2 horas. Más de 2 Ahorita. horas. Gracias. Ya. ¿Verdad? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Don Don Micheles, Micheles, bye. bye. Doctor Jesús, España. España, Lozano. Perfecto. Bye. Bye, bye. El rey te mandó a